Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Lo primero que habría que diferenciar, que es, porque a veces la gente lo confunde, que es la patrología, que es el estudio de los textos de los padres de la Iglesia, y que es la patrística, que es el estudio de las ideas que hay en la patrística. Una cosa es los escritos, el estudio, la recopilación, la traducción, y otra cosa es el estudio de lo que hay ahí escrito. Entonces, la patrística es lógicamente fuente de inspiración, de doctrina y de enseñanza para todo cristiano que quiera acercarse lo más fidedignamente a los inicios de la Iglesia, a cuando la Iglesia era joven, en definitiva. Sin la patrística no podemos entender qué es la Iglesia en el siglo XX. La patrística tiene que ser relevante para nosotros hoy en día, porque si alguien estudia, primero fue la tradición y luego fue la Biblia. Porque ¿cómo se llega a decir estos libros son la Biblia? ¿Cómo se llega a decir de entre estos 4 evangelios que nos hemos quedado, por qué todos aquellos quedan excluidos? ¿Por qué bautizamos desde niños y no solo desde adultos? Es decir, la patrística, en definitiva, nos hace ver cómo los alumnos de los discípulos vivieron y comprendieron la fe cristiana desde los primeros tiempos. La Iglesia Católica Romana y algunos grupos católicos protestantes argumentan que sus enseñanzas se basan en la tradición de los escritos de los llamados padres apostólicos, apologistas y padres de la Iglesia, y que cuando se estudia sus escritos se refleja que la Iglesia siempre creyó lo mismo. Estos cristianos primitivos son declarados por tanto padres de la Iglesia, porque según la Iglesia romana declararon a otros las verdades establecidas por los apóstoles. De hecho, dice Irineo de León, cuando una persona recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que le instruye, y éste a su vez es llamado padre suyo. Y es que a falta de pruebas bíblicas que sustenten la enseñanza católica, estos se agarran a una supuesta tradición de enseñanzas de estos llamados padres. Sin embargo, cuando analizamos los escritos nos damos cuenta que esto es mentira y basan sus creencias en una tradición a la carta. Veamos un ejemplo. ¿Quiénes eran los hijos del Dios verdadero que según Génesis 6.2 vivían antes del diluvio? Según el catolicismo romano, eran hijos de Set, que era el hijo que les nació a Adán y a Eva cuando Adán tenía 130 años de edad. Esta teoría provoca ciertas preguntas, por ejemplo, ¿por qué sus descendientes llegaron a ser hombres de fama, aún más que la prole de los inicuos o del fiel Noé? ¿Por qué mencionar su matrimonio con las hijas de los hombres como algo especial? Mientras que los testigos cristianos de Jehová creemos que eran ángeles que dejaron su posición natural y se materializaron en cuerpos humanos y procrearon hijos con mujeres, por lo que analicemos la teoría católica a ver si dicen la verdad. En primer lugar, y antes de entrar en lo que enseñaron los primeros cristianos a partir del siglo II, veamos la opinión del judaísmo. Por ejemplo, dice Flavio Josefo, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiando en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los que aquellos que los griegos llaman gigantes. Incluso el Códice Alejandrino del siglo V traduce ángeles en vez de hijos de Dios. El primer padre apologista, Justino Mártir, sobre el año 150 escribió: los hijos de Dios eran ángeles que cohabitaron con las hijas de los hombres para producir gigantes, por lo que Justino Mártir creía que eran ángeles. Poco después escribió Irineo de León y este siguió con el mismo hilo argumental. Toda la malicia anterior al diluvio, toda la mezcla de males que provocó la apostasía de los ángeles. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra y aniquiló todos los seres vivientes sobre la tierra por la perversidad de la generación en tiempos de Noé. Irineo dice que la apostasía de los ángeles es la que provocó el diluvio por la mezcla de males, y aunque no podría decir que no lo dijo de forma directa, es el pensamiento de la época, además de que el diluvio fue más de 1600 años después de pecar a Adán, por lo que ese daño que hicieron los ángeles fue poco antes del diluvio. También dice Clemente de Alejandría, según la obra Los Padres de la Iglesia, la mente está desviada por placer, y el centro de la Virgen de la mente, si no es disciplinado por la palabra, degenera en libertinaje y cosecha desintegración como recompensa por sus transgresiones. Un ejemplo de esto es para que los ángeles que abandonaron la belleza de Dios por la belleza perecedera y cayeron en la medida de como el cielo de la tierra.
Esta obra católica dice que Clemente cita de Génesis 6:2 para decir que los ángeles por libertinaje abandonaron a Dios para venir a la tierra. Por su parte, Atenágoras fue mucho más claro al respecto y nos cuenta que los ángeles tenían el control de la materia porque Dios se lo permitió, así como los otros ángeles fueron creados por él y se les confió el control de la materia y las formas de la materia. Algunos agentes libres, observaréis, tal como fueron creados por Dios, perseveraron en aquellas cosas para las cuales Dios las había hecho y sobre las cuales Él las había ordenado, pero algunos ultrajaron tanto la constitución de su naturaleza como el gobierno que se les confió, a saber, este gobernante de la materia y sus diversas formas, y otros de los que estaban colocados alrededor de este primer firmamento. Estos cayeron en el amor impuro de las vírgenes y fueron subyugados por la carne. Por lo que Atenágoras dice que los ángeles tenían control de la materia y la usaron para tomar cuerpos materiales para tener sexo con las vírgenes. Lo mismo dijo Tertuliano refiriéndose a los hijos de Dios, que eran ángeles y junto a las hijas de Dios se rebelaron contra él. Ya en el tercer siglo Orígenes escribió: para que podamos concederle con espíritu de franqueza lo que no ha descubierto en el contenido del libro de Génesis, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todos los que eligieron, pero cualquiera que sea el significado de los hijos de Dios que desean poseer a las hijas de los hombres, no contribuirá en absoluto a probar que Jesús no fue el único que visitó a la humanidad como un ángel. Orígenes estaba discutiendo con Celso sobre los seres celestiales que visitaron la tierra, y Orígenes cita a los hijos de Dios que fueron ángeles que lo visitaron. Y es que Celso le decía a Orígenes que Jesús no fue el único ser espiritual en venir a la tierra, pues primero vinieron los ángeles cuando tomaron mujeres. En el siglo IV, Eusebio de Cesarea dijo lo mismo. De hecho, Eusebio veía en este pasaje bíblico el origen de las leyendas griegas sobre los gigantes y titanes, los cuales provenían de las relaciones entre las divinidades y las mujeres. Incluso en el siglo V tenemos a Nemesio de Mesa, que dijo: de los seres incorpóreos solo los ángeles cayeron, y no todos ellos, pero algunos solo, que inclina a cosas de abajo y a establecer su deseo de las cosas de la tierra, retirándose de sus relaciones con las cosas de arriba, incluso de Dios. Entonces, ¿dónde está la tradición de la Iglesia católica? ¿No basan sus creencias en lo que enseñaban estos llamados padres de la Iglesia? Bueno, tienen uno del siglo IV, Efrén el Sirio, que dijo: Moisés llamó a los hijos de Set hijos de Dios. Por lo que el catolicismo romano o protestante miente cuando quieren hacer una línea entre las creencias de estos llamados padres de la Iglesia y sus creencias actuales. Sin embargo, ¿los testigos cristianos de Jehová necesitamos a los padres de la Iglesia? La respuesta es no. En Génesis 6:2 dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. Algo ilógico si se tratara de hombres, pues estos por naturaleza se fijan en las mujeres. Y no es necesario resaltarlo, al menos que fuera algo contranatural. El apóstol Pedro es claro y dice que fueron ángeles. Ciertamente, si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el Tártaro los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para el juicio, y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia. Por lo que en los días de Noé los ángeles pecaron y Dios los castigó. Y es que, como dijo Judas, estos ángeles dejaron su posición natural y fueron castigados. Y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. Por lo que los ángeles dejaron su posición natural y se materializaron en cuerpos físicos humanos y tuvieron hijos, los llamados hombres de fama, y destruyeron la tierra, y Dios castigó a aquel mundo con el diluvio. Y esos ángeles fueron encarcelados en prisiones. Eso es lo que enseña la Biblia y, curiosamente, es lo que entendieron los judíos y los cristianos primitivos. Entonces, ¿por qué la Iglesia católica niega esta verdad? Primero, porque no creen en el diluvio. También la niegan porque no creen que los ángeles puedan materializarse en cuerpos físicos humanos y puedan comer, beber, incluso procrear, y argumentan que solo se aparecían en forma, pero no real. Al final, la mentira de que Jesús resucitó con su mismo cuerpo les ha llevado a negar que Jesús se materializaba. Esta es la diferencia entre buscar la verdad en la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y negarla apelando a una falsa tradición, pues ni la patrística les ayuda. Esto muestra que cuando dicen que creen lo que siempre creyeron y que para eso está la patrística, simplemente es un muñeco de paja.